Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre, glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, por el honor de ser tus siervos, por ser partícipes de estar en tu reino. Esperamos que nuestro servicio sea siempre aceptable delante de ti y que todo lo que hagamos sea agradable y que tú puedas complacerte en nosotros. Que tú nos extienda bendición, protección y provisión en todo momento. Que nos ayude a seguir tus mandamientos y estar en obediencia, siempre entendiendo que estamos obedeciendo y siguiendo al Dios del universo a través de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Cuando nosotros entramos, y primero saludos a todos, estamos tratando de aprender, buscar, investigar, adaptarnos nuestros conocimientos a lo que estamos aprendiendo bíblicamente. Y voy a usar la metodología hoy, si me permiten, porque es importante que sigamos la secuencia. No, es fine. Sigamos la secuencia de los estudios. Y cuando nosotros continuamos estudiando, buscando, verificando y validando, que es importante, entonces podemos nosotros ver las escrituras de una forma un poco mejor balanceada. Cuando la gente estudia la Biblia, muchas veces le dedican más tiempo a la especulación que la evidencia bíblica. Y a veces nosotros eso es lo que nos ayuda a separarnos del resto. Okay, todo el mundo tiene una opinión, entiendo. Todo el mundo tiene una aplicación espiritual, lo entiendo. Pero a veces la Biblia requiere que para poder entender quiénes eran, dónde vivían, cómo vivían y cuál era la influencia de las naciones y la separación del pueblo de Israel con los cananeos, con los hititas, con los mesopotamios, con los egipcios, especialmente ahora que vamos a entrar al libro de Éxodo. Es sumamente importante que consideremos el aspecto histórico, geográfico, bíblico, cultural y hasta comparando las religiones de Egipto en comparación con un contraste con lo que está ocurriendo con la historia de Israel en Egipto. Ok, vamos a comenzar poco a poco. Vamos a hacer un repaso de Génesis capítulo 37 y vamos a terminar hoy con la parashá Vayigash, que es Génesis 44, versículo 18. A ver si lo entro aquí de nuevo. Ok, ahora vamos. En Génesis 44, versículo 18 al 47. Versículo 27. Pero no nos vamos a enfocar en toda la parashá. Una de las cosas que si entra a mi página en Tesoros del Templo o Teshua.tv o los miércoles en la mañana con el hermano Rafi, si yo no estoy, con la hermana Lisa, si yo no estoy, ellos cubren aspectos de la parashá. Es importante que continuemos estudiando las porciones semanales y conectándolas con el Nuevo Testamento. Hoy va a ser un poquito más diferente, va a ser un poco más de historia, conectando eventos bíblicos con lo que está ocurriendo y con lo que es la topografía, la historia en Egipto. ¿Por qué? La historia de José en realidad es una historia que se aplica a cada persona. Todos nosotros tenemos lo que es algo en común con José. Hemos sido rechazados, hemos sido perseguidos, hemos sufrido de algo en la vida de José. Todos nosotros, como yo os he dicho muchas veces acá, somos una familia disfuncional. ¿Quiénes tienen familias disfuncionales? Aleluya, gloria a Dios. Familiares que tú los ves y los ves de lejos y dices, Dios te bendiga, pero te quedas por allá. Yo me quedo aquí. Okay. Una vez al año lo ves, aleluya, te veo, gloria a Dios, te vas. Okay. Eso es normal. En la historia de Israel es lo mismo. Cuando entendemos que la familia de Israel es una familia disfuncional, como he dicho muchas veces, pues entonces es claro que cuando vemos los eventos en la Biblia es fácil poder aplicar muchas de esas historias en nuestra vida personal. Es fácil. Nos podemos relacionar con como un hombre como David, que tenía todo, puede causar y cometer un pecado tan desagradable delante del Eterno, que cuando venimos del mundo decimos, si Dios tuvo misericordia de David, ¿cuál puede tener conmigo? Vemos a un hombre como Abraham, un hombre, el padre de nuestra fe. Wow, si él estuvo dispuesto a vender a su mujer y después aceptó el tributo que le dio Faraón y lo hizo 2 veces, no una vez, 2 veces. Imagínate. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Cómo se estuviera sintiendo ella? No sabemos el aspecto cultural, no conocemos lo que estaba ocurriendo, pero al principio cuando lo lees, tú tienes especulando de lo que a lo mejor representaba. Cuando uno entra al aspecto cultural, esas especulaciones terminan. Ahora podemos tener una explicación concretas.
Y por eso yo siempre digo que lo físico es primero y después lo espiritual, como dice la Biblia. Lo espiritual tiene que alinearse con el contexto bíblico, si no, no es del Espíritu de Dios. Y ahí es donde entra una desconexión. Vamos a hacer entonces lo que es un repaso. Y esto lo pueden conseguir en diferentes lugares en el internet. Yo hice un estudio de esto hace 16 años atrás, conectando la vida de José con Yeshua, los paralelos, las similitudes. Rafito estaba en ese estudio que yo le hice en Aguada. Yo hice el de Salomón con el Mesías, hice de Moisés con el Mesías, hice de José con el Mesías. Por cierto, eso fue cuando tú comenzaste, 2006. 2006, ¿no? Sí, 2006. Él estuvo allí cuando yo lo grabé por primera vez. ¿Ok? Pero hoy fui al internet y busqué ya lo que ya yo sabía, lo único que quería escrito. Así que no es ningún secreto, se puede conseguir en cualquier lugar. Pero muchas personas nunca han hecho el contraste de la similitud de la vida de José con el Mesías, de Moisés con el Mesías, de algunos profetas con el Mesías, de Salomón con el Mesías, de David con el Mesías. Vemos al Mesías en la Torá porque a veces queremos poner algo cuadrado dentro de algo circular, pum, y le agarramos martillo y le pegamos. Eso habla del Mesías. No, las historias de estos grandes hombres apuntan al mensaje que el Mesías iba a traer. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros que la metodología se puede cubrir basado en el repaso, y eso lo vamos a tratar de hacer, ¿ok? Recuerda, el pueblo de Israel, en este caso los 12 hijos de Israel, de Jacob, está en un convenio. Ellos tienen un convenio con Abraham. Dios hizo un convenio con Abraham y con Isaac, y también con Jacob. Le prometió que le iba a dar una tierra, como lo hizo con sus antepasados. Y esa descendencia ahora le pertenece a los hijos, específicamente al primogénito. Hay 4 mujeres. Dos de las 4 son esposas, las otras en realidad eran concubinas y eran ayudantes eran en realidad ayudantes a las esposas. ¿Ok? Pero por el no poder tener hijos, entonces ellas tenían que hacer el trabajo de dar hijos y se convierten en concubinas. Ellas no se suponía que tuvieran ningún tipo de herencia, ni sus hijos tampoco. Eso es algo que mucha gente no lo entiende. Que los hijos de las concubinas no tenían herencias. Por eso es que Amalek no tiene ningún tipo de herencia dentro de la tribu de los hijos de Edom, de Esaú. Amalek es hijo de la concubina de Elifaz. Elifaz es el hijo de Esaú. Elifaz es el amigo de Job en el libro de Job. Es uno de los 3 amigos de Job. ¿Ok? Y Elifaz tiene una concubina y ese es Amalek. Amalek no tiene ningún tipo de lo que es primogenitura, no tiene bendición porque es hija de una concubina. Y vemos que en la historia de Israel, de los 12 tribus, Dios le da un pedazo de tierra a todos. Hay equidad, hay justicia y hay bondad. Hay honor porque están dentro del convenio. Las mujeres entraron como ayudantes, pero como le pudieron proveer el honor a Jacob con unos hijos, Dios les da a ellos una herencia e inmediatamente les da honor. Y es un acto de justicia al no oprimir a las concubinas. Obviamente en la Biblia se prohíbe tener más de una mujer. ¿Okay? Hoy día se está tomando esos de los patriarcas para decir que uno puede tener más de una mujer. No estás estudiando la Biblia. Eso se llama lo que es lujuria. Arrepiéntete. ¿Ok? Vamos a aprender a manejar una. Eso es un reto, ¿verdad? El reto es con una. Y cuando aprendas a manejarla, no te busques más ninguna, quédate con esa tranquilito, porque ya la aprendiste a manejar y a entenderla, que eso es un reto de por vida. Por eso vamos a tener vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Nunca se habían preguntado por qué vamos a tener vida eterna. Eso es lo que requiere para poder entender a nuestras esposas. ¿Qué pasó? Estaba predicado e inspirado hasta que llegue este momento. Ahí como se fue la inspiración. Echando broma, tranquilo. Entonces, el relato va de esta forma. Capítulo 37 comienza el conflicto de honor y vergüenza. Es peleando por el honor de la primogenitura. Ahí comienza el conflicto. Después aparece lo que es el contraste de la vida de José con la vida de Yeshua. Los 2 eran primogénitos. Uno de Raquel y uno de Miriam. 2, fueron amados por el Padre, amados por Jacob y otros por el Eterno en Lucas. 3, fueron a Egipto. Mateo te habla acerca de Yeshua ir a Egipto, no te dice mucha información.
pero en realidad no nos interesa la información de qué ocurrió y por qué fue, solamente que fue, y eso es básicamente una conexión ahora con José, así como José fue a Egipto. Tenían dos nombres. En Génesis nosotros vemos que en el capítulo 41 se le da un nombre a Joseph, Sephanath-Paneah, y cuando el ángel se le aparece a Miriam, se dice que sería su nombre Emmanuel, que significa Dios contigo, porque él iba a ser el último Adán, que es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Pero su nombre es Yeshua, pero tenía otro nombre, igual que José, era Joseph, pero también Sephanath-Paneah como el Salvador. Interesante. En el libro de Apocalipsis se le dan diferentes nombres a Yeshua, como los nombres de entronamiento. ¿Ok? Entonces, los dos hablaron en contra del pecado. Capítulo 37 nos dice que José trajo un reporte negativo al padre de sus hermanos. Lo mismo hace Yeshua cuando está atacando la corrupción en el templo y está atacando a lo que era la falta de honor que se le estaba dando a las personas marginadas del convenio, que es por sí opresión y la injusticia. Israel se supone que seamos un pueblo de gente justa, gente moral y gente justa. ¿Ok? Entonces, los dos fueron traicionados. Los hermanos traicionaron a Yeshua, lo lanzaron en el pozo, igual que Judas Iscariote traicionó a Yeshua y fue lanzado en el sepulcro. Los dos fueron a la esfera de la vida, de la muerte. José fue a lo que es la cárcel y Yeshua cuando muere y sale. Todo es una prefigura, una tipología de muerte a vida. ¿Me están siguiendo? Todo esto es la historia de los repasos que estamos dando. Ok, después los dos fueron vendidos. Génesis 37, 28. José fue vendido, Yeshua fue vendido por Judas. 8. Tentados, los dos fueron tentados. Okay. Uno fue tentado por Satán y el otro fue tentado por la mujer. Quiere decir que si estamos en la esfera de la muerte, lo que a nosotros nos impide vivir en la esfera de la vida es el pecado moral, que generalmente viene en el aspecto sexual o idolatría. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la historia con Yeshua y con José? Satán le pidió a Yeshua que lo adorara a él. Y la mujer tentó a José y los dos pasaron la prueba de lo que es moral. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos de ustedes no habían escuchado algo conectado así? Algo nuevo. ¿Ok? Algo interesante. Por eso es que cuando dicen la Yeshua en la Torah, no es solamente tratar de implantar nuestro entendimiento en un versículo, sino es comparar la información para poder entender cómo se valida. ¿Ok? Próximo, tipo de muerte. Yeshua estuvo en el madero con dos criminales o dos personas que no sabemos si eran criminales o no. Dice que eran criminales. ¿Eran qué? Eran celotes, era exacto. Eso es lo que yo pienso también, por eso hice la pregunta. Y Yeshua está en la cárcel con dos personas que fueron acusados. Eso fue lo que ocurrió. Fueron acusados, uno fue vindicado y el otro fue muerto. Lo mismo, dos personas con José y dos personas con Yeshua. Wow. Ni un aleluya, gloria a Dios. Praise the Lord. Tipo de muerte. Lo mismo. Poder de matar a sus acusadores y en cambio Dios perdón. José, en la historia de esta semana, vemos que José perdona a sus hermanos y lo vamos a leer más tarde. ¿Ok? Y Yeshua cuando tuvo la oportunidad de decir, ok, Padre, yo creo que ya recibí el mensaje, envía a tus ángeles y vamos a destruirlos a todos. ¿Por qué no comenzamos con una nueva tierra y un nuevo universo porque tú creaste todo? Como que no me gusta esto de morir. Y Yeshua no, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lo mismo, José tenía todo el poder, toda la autoridad en ese momento para decir, no se tenía ni que revelar a sus hermanos. Yo soy egipcio. Yo no tengo que decirles que yo soy su hermano. Más, mándenlos a matar todos. Comienzo con mis hijos. Y como soy descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, lo puedo tener todo. La tierra y todo Egipto. Y no lo hizo. ¿Ok? Interesante cuando empezamos a meditar y buscar y escudriñar, podemos hacer esto. Este se llama Bible Study 101. Lo que estoy enseñándoles es Estudio Bíblico 101. Muchas personas dicen, creo en Yeshua, defienden a Yeshua, pero no pueden conseguir y hacer los contrastes en la Torah con el Nuevo Testamento. Y hay un problema. Esto es lo más básico.
Esto es lo más básico. Entonces, no vamos a poder entender lo demás si no entendemos lo básico. Por eso queremos estudiar y enseñar aquí los fundamentos. Por eso empezamos con los fundamentos. Porque en la historia de los hijos de Jacob podemos ver transgresión al convenio. Alguien que me diga, lector. Hoy es su día. ¿Qué? No, necesito ayuda para que me lea ahorita porque ya se le pregunta a usted. ¿Ok? Se me olvidó la pregunta. ¡Qué bueno, qué bueno! Si seguimos la metodología, el conflicto de la familia de José fue ¿por qué? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Podemos decir que fue por honor y vergüenza o también por una injusticia. Pero todo es basado ¿en qué? En el convenio. Y cuando se rompe el convenio, hay injusticia, hay vergüenza. ¿A quién profanamos? Profanamos. Por eso vino hambruna. Por eso hay hambruna. No solamente en Egipto, pero impactó la tierra de Canaán. Ya estamos viendo un procedimiento que cuando hay desobediencia en rebelión y hay opresión, va a venir hambruna. Eso lo vamos a ver en el capítulo, en el libro de Deuteronomio, cuando dice: yo llamo el cielo y la tierra como testigo en contra tuya. Y por eso que cuando hay hambruna en Israel, es porque no hay lluvia. Cuando no hay lluvia es porque el pueblo está actuando en contra del convenio. Cuando no hacen lo que tienen que hacer de acuerdo al convenio, están profanando el juramento que ustedes hicieron a las 5:10 cuando se voltearon hacia el este y dijeron el Shema. Ahora, hay dos tipos de juramentos. Está el promissory. It's like it's an oath of ¿cómo se dice? Hay uno que es judicial. Okay, son dos. Como en promesa y otros como en acto judicial. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios, Yod-Heh-Vav-Heh, la gente piensa que tomar el nombre de Dios en vano no es usar el nombre de Dios. ¿Me están siguiendo? Si no uso Yod-Heh-Vav-Heh, no estoy honrando el mandamiento de él. ¿Me entiende? Si digo Dios, si digo Adonai, si digo El Shaddai, entonces no estoy guardando el mandamiento. Cuando en realidad el contexto es de no usar el nombre en juramento, porque tú jurabas en el nombre de tu Dios. Y si tú no hacías lo que prometías y jurabas, traías vergüenza al nombre del Dios. Y Dios es celoso por su nombre. Esa es una expresión muy importante. ¿Me siguen? Entonces, cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, de Jacob, ellos se voltean en contra del uno al otro y pelean, como están bajo el mismo convenio y como Dios había hecho un convenio con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando ellos no se aman, no se cuidan, no comparten lo que es la herencia que se supone que tengan, ellos están profanando el Dios que hizo el convenio con sus padres. Están profanando el nombre, porque el nombre tiene honor, tiene integridad, carga la esencia de quién es Elohim. Por eso es cuando venimos donde Yeshua, y el hermano Rafi lo dijo muy bien el miércoles, que esto no es una fórmula mágica. Cuando decimos en el nombre de Yeshua tenemos todo ahora que viene hablando, eso no es manipulación, eso es manipulación. ¿Me siguen? Cuando decimos venimos Padre en el nombre de Yeshua es porque sabemos que Él tiene unos méritos en la cual ahora a través de los méritos de nuestro Mesías, que fue fiel, fue leal, fue moral, fue justo y es justo, es fiel, es moral, es justo. Entonces a través de lo que Él hizo por nosotros, ahora cuando nosotros nos acercamos al Todopoderoso y nos presentamos delante del Todo Creador del universo y decimos: Padre, nos acercamos a ti delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo, con los méritos de tu Hijo. Ahora no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de otro, en la cual Dios exaltó para que podamos tener acceso a su convenio, para que podamos tener su justicia, que es la salvación, para poder recibir el honor de ser parte de su reino, para hacer una nueva creación, que ya no estamos viviendo en la esfera del mundo exterior que mueren eternamente, sino que ellos mueren para siempre, mueren, ahí no existe más nada. Qué gran vergüenza. Imagínense nosotros que tenemos el honor de poder ser transformados. ¿Cómo va a ocurrir eso? Yo no sé. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Tampoco lo sé, pero lo creo en mi corazón. Y que podamos ser nosotros transformados y ahora ser testigos
y decirle a cualquier persona por siempre cuando nacen que yo sirvo al Dios de la creación. ¿Cómo tú lo sabes? Me dio vida de la muerte. Wow, ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo yo puedo adquirir y tener ese mismo beneficio? Ven, te voy a llevar ahora a mi benefactor. Mi benefactor es Yeshua. Ahora Yeshua dice que Él va a estar reinando en la tierra. Y Yeshua va y lo lleva al Padre. Este es otro que quiere entrar. Porque va a haber gente naciendo en el milenio. Va a haber gente naciendo en el milenio. Y ellos no van a nacer automáticamente con el conocimiento de quién es el Dios, así como nosotros no sabíamos. Ese va a ser nuestro trabajo, guiarlos a ellos. Y la historia de José nos enseña a nosotros de que cuando la historia se siga repitiendo, y esta vez va a ser el mismo José enseñándola en el milenio. Tenemos la parashá Vaigash. José, ¿puedes venir a enseñar, por favor? Él estaba allí. ¿Tú crees que yo me voy a parar a hablar de Vaigash cuando él está en el cuarto? No, José, por favor, hable usted. No, vamos a hablar de Moisés. Y se levanta Moisés. Ven, Moisés. Cuando yo era un niño, nos va a decir toda la historia. Hablamos de Judá, que Judá se casó con una cananea. Y tuvo 2 hijos. Y el tercero rompió la promesa que le dio a Tamar, juramento. Le dio una promesa usando el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? Caos. Se va a levantar Judá. Aprendan de mí cuando hagan un juramento y una promesa, cúmplanla, por favor. Cuando empiece a hablar acerca de los 11 hermanos que se fueron en contra de José, se van a levantar y todos van a estar en la audiencia. Y él no pudo matar ni no lo hizo. Gracias, Padre, por misericordia. Nosotros no meditamos en esto cuando estudiamos la Biblia. Eso es lo que yo pienso cuando estudio: el por qué, dónde, cuándo, cómo. Y empiezo a imaginarme cosas. ¡Wow! Y de ahí salen otras cosas a través del estudio. ¿Ok? Continuamos. Poder de matar a sus acusadores no lo hizo. Dio pan. José se consideraba como el salvador del mundo antiguo en ese momento. ¿Ok? Y Yeshua es el pan de vida. De la muerte, la prisión, José a segundo en el poder. Y Yeshua de la muerte, exaltado a la mano derecha del Padre. Lo mismo. Y después el entronamiento. El entronamiento de José, que sale de la cárcel, de la muerte. Yeshua sale de sepulcro, de la muerte. Es exaltado a la mano derecha. José es exaltado a la mano derecha de Faraón. ¿Ok? Y por último, son libertadores. Son libertadores y salvadores. Una prefigura de Salvador. Él los salvó a ellos de una hambruna y de lo que era muerte inminente. Iban a morir, no tenían nada de comer. ¿Ok? Y Yeshua salvó, a través de él, el Padre salva a toda la humanidad. ¿Ok? Eso es solamente una introducción a la historia de la parashá, desde el capítulo 37 en adelante. ¿Ok? Capítulo 37 en adelante. Ahora vamos a entrar al estudio. Ok, entonces, el capítulo 45. Si me voy a ayudar con la lectura, por favor, hermana. El versículo 4 al 7. Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Para daros vida entre ustedes, muchos sobrevivientes, ¿no? Él se convirtió en el salvador de ellos. Ya había tenido un sueño 2 veces anteriormente. Okay, los sueños vinieron a la realidad, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que esos fueron sueños proféticos. Quiere decir que si esos sueños no venían a su realidad, se considera ¿qué? Falso profeta. ¿Ok? Entonces, el acceso que se le abrió en Egipto fue porque él pudo profetizar a través de un sueño lo que iba a ocurrir. Él entendía que el sueño lo que representaba. ¿Ok? Y le profetizó de una ¿qué? De una hambruna que iba a venir. Y ocurrió. Solamente José era una prefigura de lo que es, que no está en la lista, una prefigura de lo que es
un salvador, pero también el profeta, o un profeta, así como Yeshua, que es el profeta, como Moisés. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 44, del versículo 18 en adelante, ocurre algo bien interesante. Cuando está Judá intercediendo ahora por Benjamín. ¿Ok? La rectificación y la reconciliación no va a venir hasta que Judá defienda a Benjamín. Vamos a hablar proféticamente, y no soy profeta, proféticamente de lo que representa eso. ¿Ok? Efraín se convirtió en el puente. Benjamín se convirtió en el puente. El hijo de mi mano derecha, Benjamín. ¿Ok? Entonces, él se convierte ahora en lo que es la única conexión que tenía Jacob con Raquel. Porque ya José se había ido, no pensaba que estaba muerto. La única conexión con la mujer que él amaba. ¿Ok? De ahí donde sale lo que de las 10 tribus, los hijos de Raquel y la tribu de Israel. Por eso es que Dios quiere buscar siempre a las 10 tribus y la conecta con Raquel y todas esas cosas. Anyway, entonces vemos nosotros que en la información, tú eres espía, podemos abundar mucho en esto, pero quiero entrar a lo que vine a traer hoy. Aquí estamos viendo que hay ahora una responsabilidad entre los hermanos. Lo que no hubo en el capítulo 37, cuando estuvieron todos dispuestos a matar o a vender a su hermano. Ahora hay un cambio. Pero recuérdate que ya ha pasado ¿cuántos años? 20 años. 20 años. ¿Cuántos años ha pasado desde el primer siglo? 2000 años. ¿Están viendo el paralelo? 20, 2000. ¿Cuántos años tuvo Jacob en la casa de Labán? 20 años. Y después regresó a la tierra. La historia de la Biblia es como cada relato está tratando de enseñar cómo Dios quiere regresarnos de nuevo a su convenio para entrar en la esfera de la vida a través del convenio. Se repite constantemente. Entonces, vemos aquí que Judá está intercediendo ahora por Benjamín, por el hijo de la mano derecha. Interesante, el hijo de la mano derecha. No es Yeshua el hijo que está a la diestra del Padre, a la mano derecha. Hoy día todavía estamos lidiando con el judío ortodoxo por razón de historia, por razón de persecución, por razón de las inquisiciones y todas estas cosas que desafortunadamente han ocurrido ahí en nuestro pueblo en la dispersión. Porque hemos desobedecido el mandamiento y nos hemos rebelado en contra del juramento y el convenio. Eso lo dice Jeremías. ¿Por qué todas estas cosas nos han ocurrido y todos estos desastres? Por nuestra traición al convenio. Y nosotros vamos por ahí. Porque no estamos trayendo orden. Estamos causando caos. Pero eso es otra conversación. De repente ahora estamos viendo como todos los hermanos de Israel, de Jacob, los hijos de Jacob, están todos unánimes tratando de quitar que para ellos era la piedra de tropiezo. Interesante. Yeshua se convierte en la piedra angular. Y aquí vemos una historia de una persona completamente apta para dirigir, pero no madura para dirigir. Apta en el contexto de primogénito de Raquel, pero no maduro para tener la responsabilidad. ¿Ok? Yo no soy el mismo maestro que soy hoy, que yo era cuando Rafi me conoció, ni cuando Lisa me conoció. Estoy aprendiendo. Sigo desarrollándome. ¿Ok? De repente ahora Judá abogó por su hermano, pero no lo defendió. ¿Ok? Todos comiendo mientras él estaba en el pozo. Igual como en la historia de Yeshua, que todos estaban comiendo mientras Yeshua estaba en el sepulcro. Puede añadirle eso también a la lista. Estoy dando unas extras que no están en la lista. ¿Ok? El apunte después me las envíe porque se me olvida. Me gustaría que alguien lo enseñara. Los paralelos de Yeshua con José. Eso sería una buena tarea, pastora. Fíjese. Agarraron el lado, ¿verdad? Ok. Entonces, y puede abundar los versículos y dar más explicación al contexto. Así que tiene tarea ya. Okay. Para el miércoles, gracias. Okay. Echando bromas. Se me olvidó que iba a decir, ¿dónde estaba? Judá está intercediendo a favor de Benjamín, el hijo de la mano derecha. José ahora está en una posición de autoridad, una posición de honor, una posición de poder, una posición en la cual nadie puede cuestionarlo, pero a él no lo reconocen, así como a Jesús el judío no lo reconoce.
Porque está vestido con un hombre está vestido con unas vestimentas diferentes. Él no tiene ahora una kipá, o no tiene un talit, o no tiene los tzitzit. A él lo visten como un senador romano, con una toga y le ponen una banda roja. El nombre no es Yeshua, que es hebreo, el nombre ahora es Jesús. Ahora él no viste y no vive como un hebreo, lo tiene viviendo como a un greco romano. Igual que José vivía como un egipcio. Si vamos a un extremismo, tiene una esposa egipcia que el judaísmo dice, no, esa era la hija de Dina. No, era la hija de Potifar, un sacerdote pagano. Estamos viendo todos esos paralelos. Entonces, cuando vemos nosotros a José, que ahora tiene la autoridad, el poder para llevar a un juicio y no lo hace, él ahora está siendo un hombre de justicia. Eso es un hombre de justicia. La justicia es cuando tú tienes el poder. La defensa personal es así. Cuando tú eres bueno en defensa personal, muchas de las personas que saben defensa personal de verdad nunca van a pelear en la calle. Van a hacer lo posible para evitar cualquier cosa. Ahí hay alguien, me voy por acá. Hay una pelea, no quiero saber de ella. Ahora, si hay un ataque en contra de alguien, injustamente lo defiende. O en contra de la policía lo defiende, porque entendemos la justicia, ¿me entiendes? Pero una persona que conoce y sabe verdaderamente cómo defenderse, lo menos que quiere hacer es meterse en una pelea. ¿Okay? Pero uno puede escoger qué yo puedo hacer. ¿Cómo puedo contener a esa persona, controlar a la persona? Yo puedo determinar lo que una persona puede hacerlo. Ahí es donde entra la misericordia, ahí está la justicia, el tener el poder y no hacerlo. ¿Ok? Nosotros nos olvidamos que no sabemos tanto. Y a veces actuamos con soberbia y actuamos que lo sabemos todo, cuando en realidad estamos aprendiendo. ¿Me entiendes? Y tenemos que saber la diferencia, entender que estamos en un proceso. Que no todo viene a la vez, pero tenemos que alinearnos y tenemos que trabajar juntos con un orden. Si no, se sale todo de su lugar. ¿Ok? A veces la gente no entiende que se toma tiempo para establecer una buena base sólida. Pero ya cuando tú tienes esa base sólida, después es añadirle a los fundamentos que ya tú tienes. Lo más difícil son los fundamentos. Lo más difícil es trabajar los fundamentos bajo presión, ¿verdad, Daniel? Todo cambia cuando está bajo presión, ¿verdad que sí? No importa quién sea, todo cambia. Lo que se ve bien bonito en una técnica, una demostración, le pone presión, tira un puño para que tú veas cómo todo cambia. Por eso los debates son muy diferentes a una enseñanza regular. No todo el mundo es bueno enseñando, no todo el mundo es bueno enseñando y debatiendo. Hay gente que son buenas debatiendo y no son buenas enseñando. ¿Ok? Si consigues uno que hace los dos, está bien. Entonces, aquí vemos nosotros que Judá está ahora intercediendo y él hace algo que es muy, muy noble. Vamos a leerlo. Me gustaría leer el versículo 18 del capítulo 44 para regresar al capítulo 45 y después entramos en la información que le tengo. Versículo 18, sí. 45, 18. 44, 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda vuestro enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Wow. Pero no era Faraón, pero era como Faraón. Interesante. Como Yeshua, que pero no es el Padre. No podemos aceptar un lado y descartar el otro, porque no entra a nuestra teología. Ok, siga, hermana. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pero aún pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los dos hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro.
Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco más de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros. Que vamos a parar ahí un hermano, momentito. el menor. Vamos a parar ahí un momentito. ¿No dejaron a uno de los hermanos en la cárcel? A Simeón. En ningún momento están preguntando por Simeón. Jacob, Simeón está allá, tenemos que avanzar. Vamos a comer la comida rapidito para ir a buscar más. Dice que acabaron todo lo que llevaban. Sí. Ahora no tiene más remedio y Simeón en la cárcel y no le pararon. Estamos viendo el problema. Hay un problema en la familia porque son 4 esposas con 12 hijos y tienen algo en común: un padre. Y yo lo dije el año pasado y lo digo de nuevo, igual que nosotros. Todos venimos de diferentes mamás y diferentes papás. Cuando entramos al reino tenemos un Padre, el Eterno. Todos venimos de diferentes madres. No hay lealtad con el uno al otro porque tenemos diferentes mamás. El mismo problema. Encuentro curioso que nadie nunca habla acerca de los hermanos abandonando a Simeón. No hay justicia. Se quedó Simeón. Primero todos se quedaron en la cárcel. Después él envió a los hermanos y se quedó uno. En ningún momento nadie está hablando de Simeón. Mira, tenemos que regresar a buscar a Simeón. No podemos ir si no llevamos a Benjamín. ¿Quién era la mamá de Simeón? Lea, ¿sí? No le va a interesar las hijas de Lea, los hijos de Lea. ¿Están viendo el problema? Exactamente, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hermanos. Solamente nos interesan cuando están de acuerdo con nosotros. Cuando hay corrección, nadie quiere corrección. Y si hay corrección, entonces ya uno es arrogante. ¿Y quién le va a ser leal a Dios? ¿Y a quién nosotros vamos a ser leal? ¿Al convenio con el Eterno y nuestro juramento? ¿O siempre los sentimientos de medio mundo? Llega el momento que tiene que haber una línea. Y la línea tiene que ser bien clara. Que no importa quién uno es, con quién uno está asociado o alineado, la lealtad a Dios sobrepasa y va por encima a todo. Si algún día yo me salgo de la línea que el Eterno me está llevando y empiezo a enseñar cosas que no se alinean con sus mandamientos, escucha a otro. La única razón por qué estoy aquí es porque el Padre me está abriendo puertas. Pero si yo no le soy fiel a Él y a sus mandamientos y con mi familia, primero yo no tengo el derecho de enseñarle a nadie. A nadie. Esto no es algo. ¿Alguien quiere ser maestro? Trátelo por una semana a ver si le va a gustar. No solamente la enseñanza, la responsabilidad, las calumnias, las opiniones. Todo lo que toda la gente habla de uno si no sabe el proceso que uno pasa. A mí no me molesta porque es mi trabajo y yo amo mi pasión por el Eterno y lo voy a hacer aunque a la gente le guste o no. Es mi pasión. Es lo que yo amo con mi alma. Lo amo más por encima de mi amor con Dios, por encima de mi familia. Pero eso alinea el amor con mi familia. Este amor vertical, horizontal, tiene que mantenerse. El momento que esto ya falte, aquí va a caer. Porque ya no mi enfoque, ya no es en Él. Así como el enfoque de los hermanos no era en honrar al Padre, era en buscar la posición del primogénito. La posición de primogenitura fue la causa del caos en la familia de Jacob. En vez de ellos estar unánimes con la decisión del Padre de enviar a José como el primogénito, aunque sabíamos que había algo que estaba descuadrado con la fidelidad de Jacob con Lea y con Raquel. Sabemos que Lea fue maltratada, lo entendemos, que él no la amaba como a Raquel. La Biblia es clara, pero Jacob entendía quién tenía el carácter de llevar la responsabilidad de la primogenitura, porque muchos años más tarde los mismos descendientes de Rubén probaban la razón por qué Jacob no le dio la responsabilidad. Cuando Coré se levantó en contra de la autoridad, en el capítulo 16 del libro de Números, cuando se levantó Coré en contra de la autoridad de Moisés y Aarón, ¿a quién reclutaron? A los hijos de Rubén.
una familia disfuncional, y eso es lo que va a ocurrir en cada congregación. Siempre se va a reclutar a los que no están contentos. Una persona que tiene una agenda en cada congregación siempre va a reclutar y a poner el oído a los que no están contentos. Y allá va a reclutar. Y allá va a buscar. No tienen la menor idea cuánta gente usan a líderes para eso. Es triste. Y como nosotros queremos ayudar a medio mundo, nunca seas mediador entre un matrimonio, porque el mediador siempre pierde. Cuando te pidan, bueno, no todo, porque tenemos grandes experiencias con hermanos que de verdad quieren ser restaurados y son espectacular y toman responsabilidad. Pero el 90% de las ocasiones siempre pierde el mediador. Por eso hay doctores y psicólogos que hacen eso. Porque cuando tú le pagas, no te quejas de ellos. Es verdad, tú le pagas $300 a un psicólogo o un mediador de matrimonio, tú no le vas a echar culpa a esa persona, tú le pagaste. Te vas a culpar tú por pagarle el dinero, aunque perdiste el tiempo. ¿Me estás siguiendo? Pero nosotros en el ministerio queremos dar nuestro tiempo, y cuando damos un consejo que no les gusta, echan culpa a uno. Igual que le echaban culpa a Jacob, igual que le echaban culpa a medio mundo. La diferencia de lo que es la experiencia en la vida de Judá, del hombre que le promete su hijo menor a Tamar y no cumple, que pasó por ese caos en su vida y se convierte ahora en el mediador, en el benefactor de Benjamín y el protector de Benjamín. ¿Qué cambio? 20 años de caos, 20 años de mantener una mentira, 20 años de esconder un secreto. 20 años de esconder un secreto. Todos los años iban a ver a su padre y lo veían sufriendo por su hijo José. Ellos sabían la verdad, nadie decía nada. Imagínate, y todos sufrieron caos por eso. Lo mismo que nos ocurre a nosotros. Continuamos. Versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Ahí es donde entra la reconciliación. El día que Judá entienda que ellos han, ¿cómo se dice slandering? I keep forgetting that in Spanish. Slander. Calumniando a Yeshua, el Nuevo Testamento, todo lo que él hizo, por la falta de testimonio de sus seguidores a través de la historia. Nosotros vendríamos siendo proféticamente Benjamín, los hijos de la mano derecha, porque en este caso proféticamente estamos nosotros siguiendo al hijo de la mano derecha, a Yeshua. Y si nosotros comenzamos haciendo un puente de reconciliación, guardando la Torah, observando los mandamientos, vemos lo que comemos y hacemos lo que el mandato nos dice, el judío eventualmente se comenzará a hacer preguntas y dirá: pero ¿quiénes son ustedes y por qué ustedes hacen eso? Porque es que ahora uno puede tener una conversación con judíos ortodoxos y no te rechazan como antes. Mi esposa lo ha visto los últimos años que hemos llevado giras a Israel. Antes era un poco difícil, ¿verdad, Jolie? Ahora, como se abren un poco más, tenemos conversaciones. A veces mejores conversaciones y más fácil que gente dentro del movimiento. Es triste que puedo sentarme a la mesa con un ortodoxo que no cree en Yeshua, tener una conversación completamente abierta, y eso no lo puedo hacer en algunos círculos dentro del movimiento porque soy hereje, o soy muy judío, o no creo como ellos. Yo no soy víctima, a mí no me molesta. Está bien, tenemos diferencias.
Pero si algo me ocurre a mí, que alguien me ataca de afuera, ¿usted me va a defender? Sí, porque los hijos de Israel no lo hicieron. A veces nosotros esperamos que una persona esté en el piso que no se pueda defender y dar una patada. Eso es ilegal en las peleas. En una pelea profesional tú no puedes pegarle a una persona que ya está en el piso, que no se puede defender. Paran la pelea. Y si el peleador continúa pegándole a la persona que no se puede defender, lo descualifican. Y es una forma de deshonra para esa persona. Pero nosotros en el movimiento esperamos que la persona cometa un error para empezar a... No es corrección es muy diferente. Estamos hablando de otras cosas. Un ataque, todo el mundo se monta. Pero si una persona transgrede el convenio y se convierte en algo que es una abominación delante del Eterno, nosotros por derecho bíblico tenemos que traer un tipo de corrección. Porque estamos defendiendo el nombre del Eterno. Y a veces le somos más leales a la gente que al Dios. Y a veces en el mismo movimiento o el cristianismo o los mesiánicos o los judíos, lo que sea, ocurre una familia disfuncional que es fácil pegarle a una persona cuando está abajo. Tú puedes ayudar a una persona que está abajo sin comprometer ni justificar su pecado. Lo ayudas a levantarte y dices, siéntate, ahora siéntate a aprender. Porque nos puede ocurrir a todos. Nos puede ocurrir a todos. ¿Me sigue? Eso es muy diferente. Caíste en pecado, no hay problema. Déjame levantar, ¿te puedo ministrar? ¿Quieres que ore por ti? ¿Te puedo ayudar? Oh, sí, pero no te vas a poder parar de nuevo ya. No, siéntese. Porque ya el Eterno escoge otra persona que pueda ser fiel. Y uno lo ve y dice, vamos a aprender de esa lección. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Van, Padre, ayúdame a no hacer lo mismo. ¿Voy a hacer lo bueno o no voy a hacer lo malo? Porque nos puede ocurrir a todos, ¿sí o no? ¿Amén? Ser maestro no es fácil. Uno tiene que estar especialmente casado con una persona que te ayuda de verdad, como mi esposa lo hace conmigo. Que es frustrante porque me dice, no, considera no decirlo de esa forma. O considera, y la vuelvo loca porque a veces no me gusta escucharlo. Pero después lo medito y digo, tiene razón. ¿A usted le gusta que nunca tenga la razón? Ese amén estuvo espectacular. Entonces, ahora está el intermediario. En ese momento, ahora José, que no tenía toda la autoridad, estaba básicamente irreconocible. Estaba hablando en un idioma que los mismos israelitas no sabían y entendía lo que ellos decían. No podía contenerse. Y dice que él fue y lloró. Se fue. Y la actitud de José es la actitud que el Mesías va a tener, que yo no puedo entender. Le usurparon la autoridad, lo criticaron, lo persiguieron, lo acusaron, lo mataron. Y después a los discípulos le hicieron lo mismo. Hemos sido perseguidos en toda la historia. Solamente porque queremos hacer justicia y bondad. Porque queremos proclamar que Dios de Israel es el Dios de la creación. Porque queremos guardar un mandamiento. Nuestra persecución es porque queremos ser gente de honor. Nuestra persecución es porque queremos guardar Shabbat. Nos persiguen porque queremos guardar el mandamiento. El sistema religioso cristiano nos ataca solo porque el mandamiento dice, y guardarás, recuerda guardar el sábado y santifícalo. Por eso nos acusan. El judaísmo nos acusa porque queremos nosotros guardar el mandamiento, aunque no somos necesariamente biológicamente Israel. Queremos regresar al jardín y nadie nos está extendiendo la mano de reconciliación. Por eso tenemos que tener hambruna. Por eso tiene que haber hambruna. En la hambruna se vio en medio de los hijos de Israel, se vio quién tenía el carácter para mantener la integridad del nombre de su padre Jacob y puso su vida como garantía. Si no, daba cara por Benjamín. ¿Estamos dispuestos a dar cara por Benjamín? Porque hoy día, si no crees en mi teología, no me hablas, o no te hablo, o no estamos juntos, no guardamos la fiesta juntos, cuando las fiestas son de Elohim. ¡Qué vergüenza! Y todos somos culpables. Por eso necesitamos persecución. Porque en el hambre a ti no te interesa si hueles bien, si eres feo, si eres flaco, si eres gordo, si eres lindo. No, tienes hambre. Por eso es que hay alguna gente en el internet que hacen como social stuff. They do like, ¿cómo se dice eso en español? Social. No. Social experiments. Mi hijo bello, precioso, siempre pensando en negocio. Que el Eterno te bendiga, Benjamín. Aleluya. Ok. Que sea el millonario. Aleluya, gloria a Dios. Experimentos sociales.
Que hay gente que le va bien, una persona va con hambre y dice, dame comer, no, vete de aquí. ¡Ah! Y después la persona va a una persona que está en la calle y el de la calle le da todo lo que tiene, porque sabe lo que es necesidad, sabe lo que es hambre. Los egipcios de repente no hubieran abierto las puertas a los israelitas y le hubieran dado todo lo mejor si no estaban pasando por la hambruna. Ya pasaron los 7 años, están en la hambruna. Vamos a leerlo, dice, entonces José le dijo a sus hermanos, acercaos a mí, por favor. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, Ani Yosef, vuestro hermano. Imagínate ese susto. Se quitó la peluca, ¿ok? Y le empezó a hablar en hebreo. Ani Yosef, ¡ja! El susto nos va a matar. ¿Qué fue lo que él hizo? Dice, yo soy Yosef a quien vendiste a Egipto. Ahora pues, no os angustiéis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió como liberación delante de vosotros. Y dice, durante estos 2 años de hambre ha estado en medio de la tierra, pero habrá 5 años más. Quiere decir que los eventos del capítulo 37, perdón, que cuando comienza capítulo 44 o el 41, cuando hubo el entronamiento, al capítulo 45 son 7 años, 9 años, 9 años, pues son 7 años y después 2 años de hambruna hasta este momento. ¿Okay? Y los hijos de Israel fueron a Egipto cuando comenzó la hambruna, ¿sí? Quiere decir que todos estos eventos estaban ocurriendo entre 2 años. ¿Okay? Ya pasaron un montón de tiempo. 2 años. ¿Okay? Pues ya pasaron 7. ¿Okay? Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para mantener con vida entre ustedes a muchos sobrevivientes. Eso es un patrón bíblico. Se convierte en un precedente. Es interesante. Hoy día, en toda la historia de Israel, yo hice el estudio. Tú ves en todos los lugares donde Israel ha ido a la dispersión, siempre hay alguien que se convierte en líder, sea local, sea estatal o sea nacional, que está en el lugar correcto para cuando viene algo en contra de Israel, poder traer el consejo, la mano de protección. Interesante. Ocurrió Daniel en Babilonia, ocurrió con Nehemías, el copero del rey, ocurre con Esther, se casó con el rey de Persia. Hello, qué coincidencia. En ese tiempo la más linda era una israelita. ¿Ok? Cuando viene la persecución. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron regresar a la tierra. No regresaron a la tierra. Profanaron el nombre de Dios, que hizo un convenio con Abraham, Isaac y Jacob, y después del exilio él facilita con la profecía de Isaías de que iban a regresar, y dijeron no, nos quedamos, al igual como los mismos rabinos dicen y especulan que menos o solamente un 10% salieron de Egipto, que los demás israelitas se quedaron en Egipto. No, y sabemos en la historia, no sabemos si es verdad, pero sabemos en la historia que cuando estaban en el desierto, y eso sí es verdad, que los israelitas querían regresar a Egipto con la multitud mixta. Preferían regresar a la esfera de la muerte que mantenerse derecho a la tierra prometida donde es Edén. Si ya sabemos que esa es la actitud de Israel, siempre querer regresar a las cosas de atrás, y por eso hoy día en el movimiento de raíces hebreas están haciendo el círculo regresando al cristianismo. Por eso no me sorprende. Este año se defendió más Navidad que Hanukkah. Impresionante. Estoy en Facebook y la gente defendiendo Hanukkah, Navidad. Y si tú dices algo de Hanukkah, ahí comienza la pelea. Y Hanukkah, en realidad, vamos a entender lo que es Hanukkah rapidito, porque este año no hablé de Hanukkah. ¿Vieron que no hice ni un estudio de Hanukkah? ¿Sabes cuántos estudios yo he hecho? Ya me cansé, Ya estoy hasta aquí con Hanukkah. Vamos a celebrarlos en paz en casa. El que no quiera celebrarlo, ¿por qué no lo celebre? Pero ¿sabes que la celebración de Hanukkah es para dedicar el templo? Busque número 28, por favor, hermana. Versículo 6, versículos 5 y 6. Número 28. Dedicar el templo, el altar, es cumplir un mandamiento. Versículo 1 al versículo 6, hermana. Habló Adonai a Moisés diciendo:
manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Adonai. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás en la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda, en holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí. ¿Qué fue dónde? Ordenado en el dónde? monte Sinaí. Quiere decir que la dedicación del altar en Hanukkah es para poder facilitar que el pueblo guardara un mandamiento en Números capítulo 28. No, porque son judíos. No. Es levítico, es bíblico. Ok, vamos a Ageos. Yo creo que ya había presentado esto aquí anteriormente, pero vamos a cubrirlo en esta parasha por si hay personas nuevas. El libro de Ageo, capítulo 2. El versículo 1, en el mes séptimo, en el 21 día del mes, vino palabra de Adonai por medio del profeta Ageo diciendo: el último día de Sukkot, viene el profeta Ageo y escucha palabra de Elohim. ¿Ok? Y que hable con el gobernador Zorobabel y que hable con el sumo sacerdote. ¿Ok? Josué, hijo de Yosadac. Ahora, cuando vamos nosotros al versículo 10, el versículo 10 lee que, como mi hermana, ¿le puede leer? A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Adonai por medio del profeta Ageo. Ok, diciendo, la gente lee ese versículo y dice: a los 24 días del 9º mes, y no tienen la menor idea cuál es el 9º mes hebreo. El 9º mes hebreo es Kislev. El día 24 es el día antes de Hanukkah, que es el 25. Quiere decir que la profecía de Ageo que Dios le dio a Dios, que Dios le dio a Ageo el último día de Sukkot. ¿Ok? Y sabemos que era Sukkot porque el versículo 15 del capítulo 1 dice: en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. El mes sexto es Elul. Si conocemos el calendario hebreo, sabemos la secuencia de los eventos aquí. Quiere decir que la profecía le vino a Ageo en Sukkot para que fuera a Israel y le dijera al sumo sacerdote y al gobernador Zorobabel de que tiene que construir el templo el 24 del mes noveno, Kislev. Quiere decir que casi 150 años más tarde ocurrió Ageo, y más tarde ocurre lo de los macabeos, y ellos dedican el templo en el 9º mes, el 25 del mes, facilitando el mandamiento en número 28. Y la gente todavía dice que eso no tiene conexión con la Biblia y no quieren guardarlo porque no conocen el templo. El antisemitismo es tan grande que prefieren guardar o defender un día de Navidad que tiene absolutamente ninguna conexión con la Biblia, porque Yeshua no nació el 25 de diciembre. En ningún lugar lo dice. Te lo puedo probar en Lucas capítulo 1 y capítulo 2 lo dice claramente, si entendemos el templo. Da vergüenza que dentro de nuestros rangos defienden algo que no tienen nada para defender, porque ni el mismo Yeshua le dijo. Él nos dijo que guarden mi mandamiento. 30 años vivió en la tierra y resucitó, y 40 días más tarde él nunca le dijo a nadie: celebre mi cumpleaños, no te olvides. ¿Dónde lo dijo él? No es un mandamiento: guarda mi cumpleaños, ponme un pesebre. No quiere decir que el nacimiento de Yeshua no es importante, pero ¿de qué hubiera servido el nacimiento de Yeshua si no hubiera resucitado? Estuviéramos nosotros celebrando el nacimiento del Mesías si no hubiera resucitado. Quiere decir que la resurrección es lo más importante. El nacimiento, le agradecimos al Eterno que envió a su Hijo que naciera, pero no debe ser nuestro punto de atención. El mismo Yeshua mismo nunca señaló que guardaran su nacimiento. Entonces ahora mismo, hoy día adentro, olvídate de las personas en el cristianismo, porque en realidad no entienden. Yo no puedo juzgarlos a ellos, pero los que saben. Y yo tengo que ahora justificar y ponerme defensivo porque ellos quieren guardar Navidad después de saber que la Torah en realidad no apoya eso como observancia. Si lo vas a hacer, hazlo entonces en Sukkot o en el mes de Tishri. Es más cercano al día correcto. ¿Me están siguiendo? Es triste, pero hemos llegado a ese punto.
Aquí Judá no le interesó defender. Judá aquí no le interesó tratar de ir en contra de su hermano Benjamín. Al revés, lo defendió. El hijo de otra madre, Benjamín. El hijo de Raquel. Yo sé que ese es el favorito de mi papá. Después que se fue José, ahora es el favorito. No. Yo he dado garantía. El momento que Judá se levante como dar garantía y empezar a defender a Yeshua, la reconciliación está cerca. Pero necesitamos hambruna. Consejo a ustedes. No soy profeta, pero prepárese. A los hermanos que están aquí y los que me están viendo, si viven en Estados Unidos, donde vivan. Hagan planes. Esto no es conspiración. ¿Ok? Hagan planes de guardar un poquito de comida. Sean sabios. José nos enseñó que tú te preparas antes de la hambruna. Tú no esperas a la hambruna para prepararte. Eso es otra cosa. Eso es otra enseñanza. ¿Ok? El Eterno le dejó saber a ellos a través del sueño y los preparó con ample time. Bastante tiempo para que ellos pudieran prepararse. ¿Ok? Son 14 años, 7D y 7D. ¿Sí o no? Pero no sabemos cuánto tiempo antes del sueño, ¿no? De los eventos. Yo no recuerdo. ¿Alguien me puede dejar saber cuánto tiempo tuvieron? Porque tuvieron que preparar todos los graneros. Tuvieron que preparar todo. Quiere decir que el Eterno no lo va a hacer ya el mes que viene ocurre. Yo pienso que es posible que haya ocurrido con 3 o 4 años de preparación. Te voy a explicar ahorita el por qué. ¿Ok? El Eterno nos va a preparar. Y ya estamos viendo que sobre 30 o 20 empresas de comida, por casualidad, toditas se han quemado. ¡Wow! ¡Qué coincidinky! ¡Qué coincidencia! Todas se han quemado. ¡Wow! ¿Cómo podrá hacer eso? Ahora, 12 huevitos, ¿cuánto cuesta? Depende de la calidad. ¿Sí? Y hace poco había una hermanita por acá que estaba regalándolos. Hay que llamar a la hermanita. Se lo compramos. ¿Qué precio quiere? Te garantizo que va a ser más barato que en la tienda. ¿Ok? Tenemos que prepararnos entonces. Tiempo de preparación. No es miedo. Tú te preparas antes que venga la dificultad. Si tú te preparas no vas a tener miedo, vas a responder en el momento. ¿Verdad, Joel? Tú eras hombre táctico. ¿Cuántas horas tú dedicabas al entrenamiento para entrar a un lugar? Pero así. Y cuando venía la llamada para entrar a un lugar en el equipo táctico que tú estabas, ya tú sabías todo de ese lugar antes de llegar al lugar. ¿Sí o no? Estás preparado. Sabías quién era, qué estaba haciendo, qué tipo de vida tenía, qué tipo de casa era por la entrada, qué tipo de puerta era, cómo tenías que entrar y cuántos cuartos había. ¿Sí o no? Eso vino con preparación. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Había un poquito de adrenalina? Sí, pero tenías un plan. Y gracias a Dios estás con nosotros, quiere decir que lo hiciste bien. ¿Ok? Porque no hacemos lo mismo en la Biblia. No, porque en el nombre de Cristo Él nos va a facilitar hoy ya. Lo demando y lo decreto. Cuando la Biblia nos está explicando cómo es que el Eterno envía recursos para que podamos estar bien. Tenemos cocineros. Tenemos todo aquí lo que necesitamos, lo que tenemos que ponernos ahora. Listos para programarnos para el futuro. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar acerca de Génesis 47:1. Ellos van a Egipto, van a donde se llama Goshen. ¿Están viendo en el mapa Goshen o Goshen? Estamos viendo Egipto, el bajo, Low Egypt. Como le dije la semana pasada, está Upper Egypt y está Lower Egypt. El bajo y el alto. El alto, el río Nilo, es el único río, creo que va de sur a norte, fluye al revés. ¿Qué? De sur a norte. Sí. De sur a norte. Y es interesante que el bajo, el sur de Egipto, acá abajo, allá abajo, es el upper, es arriba. Porque hay dos ramas del río Nilo. Está el río Nilo azul, the Blue Nile, y está the White Nile, el Nilo blanco, que proviene de otro recurso y de otro país, Uganda. Pero el primordial recurso para el Nilo es en Etiopía, se dice. Etiopía.
que en aquel tiempo era parte de Egipto, pero hay diferentes países ahora mismo. ¿Ok? Entonces ellos llegan al lugar donde se convierte en un solo río. Y uno se ve blanco y el otro no. Por eso le llaman el blanco y el azul. ¿Ok? El que le da todo el agua es el que viene de Etiopía. Se llama the Blue Nile. Ok, entonces, en Génesis capítulo 47, versículo 1, dice, entonces José fue e informó a Faraón. Y dijo, mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y sus manadas, y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, ahora están aquí en la tierra de Gosén. ¿Ok? Región de Gosén, de acuerdo al calendario de Sunderland cultural. En los textos egipcios, la mayor concentración de semitas se produce en la región oriental del delta, más próxima a Canaán, que Canaán estaría a la mano derecha del mapa, ¿ok? Cerca del Sinaí. Y dice, de la península de Sinaí. Y dice, esto corresponde con los textos bíblicos en la que la región de Gosén se equipara al distrito de Ramses. Pongan atención a los distritos, porque lo vamos a ver ahorita en una de las historias aquí en el capítulo 47. Dígame. ¿Ahí dónde estaba la capital o dónde estaba el faraón? No, depende. Haga esa pregunta en el micrófono, porque es buena pregunta. En el mapa que tenemos aquí, ¿dónde estaba la capital o dónde estaba el palacio del faraón? Depende del tiempo y depende del faraón. Porque estamos hablando aquí en el tiempo de José. Se habla de que era la 12 dinastía, the 12 dynasty. ¿Ok? Dinastía 12. 12. 12. How do you say that? Doceava. Ok, la dinastía 12. Ok. Entonces depende del faraón. Por ejemplo, se sabe ya que en la dinastía número 12, pues el faraón escogió el Elish, que es cerca de donde se dice Heliópolis, cerca de donde se llama el Fayum, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, el Fayum. Porque hoy día hay un río que se llama Bar Yosef. ¿Sabía usted eso? El mar de José o el río de José. Todavía se llama así. Y los arqueólogos entienden que eso fue hecho como una zanja específica que se alinea a la misma, al lado, como una marginal, al lado del Nilo, para sacar agua de un gran río. Eso lo voy a mostrar ya mismo. ¿Ok? Entonces depende de la etapa. El faraón que tomaba el control, pues se movía a un lugar donde estaban la gente. En el tiempo de los Hyksos. En el tiempo de los Hyksos ellos se mudaron a un lugar diferente. Se llamaban faraón, pero eran semitas. Ellos se mudaban la capital a diferentes lugares en Egipto. Un tiempo estuvo en Karnak, que es en la parte alta del río o en el medio de Egipto. Karnak, hay muchos templos allí también. ¿Okay? De ahí se escribieron las cartas El Amarna, el texto Amarna. ¿Okay? De aquí en adelante es todo educativo. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que la tierra de Gosén, por razón de lo que están viendo ahí, que parecen como venas o arterias o capilares, ¿no? Agua. Entonces, esa área es bien fértil. Es extremadamente fértil. Y ahí fue donde pusieron los hijos de Israel. El Fayum. El Fayum es un lago que se encuentra, y lo voy a mostrar aquí en el mapa rapidito. Está viendo donde dice Memphis. A la mano izquierda hacia abajo un poquito hay como un tipo de agua, ¿verdad que sí? Un lago. Ese se llama el Fayum. Uno de los faraones específicamente, y lo voy a leer ahorita porque el nombre como que no lo puedo pronunciar bien. ¿Okay? Pues él hizo una pirámide en ese lugar en Fayum, y hay un lugar que es cuartos grandísimos, se llama el laberinto, el labyrinth. Los arqueólogos le llamaron el labyrinth, laberintos. Y ahí Joseph Good, mi maestro, y yo pensamos que ahí estaba en la granadería, lo de los granos, perdón, donde ponían los graneros. Eran bastantes. Y eso es un lugar que es un oasis hoy día. Cuando el río Nilo pues se inundaba, lo que hicieron, redirigieron el agua del Nilo río de la inundación y la redirigían a ese lago, y se expandía en tamaño.
Y después, cuando bajaba el Nilo, que traía muchas cosas esenciales para la agricultura, entonces ellos redirigían el agua del Fayum por el Bayusef, el río de José, que eso fue lo que él tuvo que hacer para rediseñar todo lo que era de proveer los recursos de agua para todos los agrícolas, todo lo que tenía que ver con agrícola en Egipto. Algo espectacular que hoy día lo pueden ver allí. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Cuántos de ustedes no sabían acerca de esto? Ok. Pero leemos el libro de Génesis y lo que estoy tratando de hacer es buscar la historia para conectar la narración. Dígame, pastor. Usted dice que hicieron la desviación del río para preparar para Gracias, mi el hermano. tiempo de hambruna que venía. Yo pienso que sí. Se llevó años entonces para hacer eso. Puede ser. Pero recuerda, si viene hambruna y tú tienes todos los recursos de Faraón y tú eres la suma autoridad, fuera de Faraón estás tú puedes mover un ejército grandísimo de personas. Tú agarras los Estados Unidos, de CB se llaman ellos. Ellos son civil engineers, ellos son ingenieros civiles. Van a cualquier lugar en el mundo y construyen cuanta cosa rapidito del ejército americano. ¿Ok? Es lo mismo, eso fue un evento. Si saben que va a venir y tienes 7 años para prepararte para lo que es una hambruna que va a afectar el mundo entero, recuerden esto, que Egipto era como es Arkansas, como es Iowa, como es Nebraska, como es Oklahoma, como es todo el centro de Estados Unidos, donde está todo el grano, todo maíz, todo. Que era el lugar donde estaba el grano para Roma en el primer siglo. Por eso que los romanos querían a Egipto y lo conquistaron, porque proveía el pan y el grano. Dígame, hermana. Sí, leyendo en la paracha, esa era mi pregunta, porque los que habitaban la tierra de Egipto vinieron a José y le dieron el dinero para comprar comida. Luego Ya va. Vamos a cubrir eso ahorita. Okay. Lo vamos a cubrir, porque esa misma pregunta tenía yo y tengo la respuesta. Pero dígame. No, pero dígame. A lo que iba era la última vez que vinieron, vendieron la tierra y ahora pertenecía a Faraón. Exacto, pero hay razón y podemos explicar ahora el por qué. Y no era cualquier persona. Vamos a explicar. Esa primera pregunta la tenía yo esta semana también. Ok, buena pregunta. Dice Fayum. La única excepción a la descripción del Nilo como un valle. Descripción del Nilo como un valle estrecho se encuentra en la región a unos 100 kilómetros, 60 millas al sur del Cairo, ¿okay? O al oeste del Nilo, conocida como el Fayum. Cerca hay como 2 millones de personas que viven ahí hoy día, ¿okay? Dice, cerca de Abidos hay un pequeño brazo del Nilo llamado Bayusef, un río de José. Interesante. ¿Sabían ustedes que el Islam tiene una historia de Bayusef, de Yusef, le llama Yusef, y que Yusef le dio pan a todo Egipto, y que él fue el que lo enterraron en el río Nilo, ok, porque lo consideran divino. Y cuando Musa, eso es lo que dicen los musulmanes, cuando Musa salieron de los israelitas de Egipto, dice que fue que Alá que lo sacó y que llegaron a un mar y que el mar se abrió para recoger los huesos de Yusef. Búscalo en YouTube, lo vas a ver. Ellos tienen una historia que es la historia del Éxodo y le llaman que el Dios pagano de ellos es el que lo hizo. Uy, Dios mío. Ok, seguimos. Dice, el Fayum alimenta la depresión del Fayum y desemboca al lago Karum o Kurum, situado 25 millas por debajo del 45 metros, por debajo del nivel del mar. Amenemhet del tercero, Amenemhet tercero, construyó o reconstruyó un canal. Él era el faraón. Le están atribuyendo a él lo que hizo. Exacto, ok. Y se reconstruyó un canal por el que el agua del Nilo podía almacenarse en este lago y utilizarse para el riego cuando el Nilo estaba en bajo nivel. Estrabón se refiere a él como el lago de Moeris, y ofrece una descripción bastante completa de las escuelas, de las esclusas y otras construcciones.
Debido al nombre del río de José, los guías locales dicen que a veces los visitantes que aquí vivían, los hebreos en tiempo de José y Moisés. Los mismos egipcios dicen eso, de que ahí vivían los israelitas. Qué interesante. Esta identificación carece de valor. Sin embargo, es de gran importancia el hecho de que en el lo puedo hacer, dame un breakcito, oren por mí. Crocodilópolis. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque ahí se adoraba el dios Sobek, el dios cocodrilo. ¿Ok? Lo decoraban con oro y todo, es interesante. ¿Ok? No voy a leerlo de nuevo. Donde se honraba el dios Sebek, se encontraron numerosos cocodrilos momificados, envueltos y rellenos en papiro. Interesante. Ok. Entonces, ahí se encuentra el Fayum. Y al lado del Nilo, están viendo, el Nilo a la mano derecha y el bracito, ese es donde se ataba para. Ok. Entonces, el lago Moeris, que es donde estaba el Fayum, es el área del oasis. En el área del oasis está el lago. El lago Moeris era la cuenca natural del oasis de Fayum, regulado y utilizado por Amenemhet III. El Fayum, en sus partes más bajas, está más de 100 pies por debajo del nivel del mar. Originalmente estaba lleno de agua del Nilo. Algunas partes, sin embargo, por ejemplo, el sitio de Arsinoe estaba habitada incluso bajo el imperio antiguo, y más de él fue reclamado por los grandes reyes de la dinastía 12B, especialmente Amenemhet III. También reguló el caudal del Nilo, utilizando el lago para retener un excedente del Nilo alto, que está en Etiopía, y luego dejando que el agua se fuera a medida que se necesitaba. De hecho, su obra fue una anticipación de la presa de Asuán, debido a la elevación del valle del Nilo en el lado este. El lago Moeris se volvió gradualmente inútil para controlar la crecida del Nilo, pero el trabajo de su recuperación se amplió en gran manera en un tiempo de los griegos. ¿Ok? Este todavía es el Bar Yosef. Mira la foto allí. Ese es el Bar Yosef. Todavía está allí el lugar que canalizó José con toda la autoridad que tenía. Él no lo hizo él mismo. Él fue el líder bajo esta construcción que se le atribuyeron ¿a quién? Al faraón. Igualmente con el templo de Herodes. Herodes no hizo nada. Él facilitó y otra gente lo construyeron. Lo mismo. ¿Ok? Ok. El canal de José, Bar Yosef, se puede ver hoy como un canal que conecta el río Nilo con el río Moeris en el área del oasis de Fayum. Nadie sabe cómo esta vía fluvial de 200 millas llegó a conmemorar un nombre no egipcios. Qué raro. Pero su función era controlar las inundaciones del río Nilo, regular el nivel del río Nilo en el verano, porque esas eran las inundaciones. Las inundaciones eran de julio a agosto. ¿Qué? Está bien. Y enero era el nivel más bajo del Nilo. Entonces, dice, y C, proporcionar riego para el área inmediata. El canal de José data del reinado de Amenemhat III y del temprano surgimiento de la ciudad de Avaris en la región de Gosén. Qué interesante. Los registros de inundaciones del Nilo descubiertos en el 1844 eran inscripciones en un acantilado que marcaban las alturas de las inundaciones del Nilo. Durante el reinado de Amenemhat III, en la dinastía número 12, se encontraron años consecutivos con inundaciones de 9 metros por encima del volumen de agua normal de 4 metros. 9 metros. 9 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 36 pies. Y si se inundaba demasiado, se arruinaba todo, no tenían comida. José ya entendía esto y estaba capacitado para administrar todas estas cosas. ¿Están conmigo? Ok. Familia, el estudio de la Biblia no es algo espiritual que te dicen 3 versículos, 3 gloria a Dios y aleluya y nos vamos para casa. Eso tiene que parar.
Tenemos que educar a nuestra audiencia a entender que la narración se alinea con la historia. Y que la historia misma dice que los mismos egipcios dicen, cuando pensamos que los israelitas vivían aquí, en un lugar donde todo el mundo dice que los israelitas no existieron. Y hasta los mismos nombres egipcios se pueden traducir al hebreo. Y los mismos árabes. En el monte del templo, en la planicie del templo, hay muchos nombres que todavía están en la planicie del templo. Tú le preguntas a los árabes cuál es el nombre y es el mismo nombre hebreo, pero en árabe. No cambiaron nada, solamente el idioma. Impresionante. Entonces, para entender esto, la construcción del canal de José recuperó más de 150,000 acres del pantanoso Fayum Oasis. Amenemhat III celebraría este logro y elogió ser sepultado en una pirámide cerca de Dashur, en Fayum, donde estaba el laberinto, los cuartos grandísimos, y pensamos que era para guardar los granos. Interesante, ¿no? Ahora, en Génesis 41, versículo 13 al 26, me quedan 20 minutos, ¿no? 47, perdón, ¿qué yo dije? Ok, Génesis 47, versículo 13 al 26, mi hermana, por favor. Vamos a leer esos versículos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabando el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan, porque morimos delante de ti por haberse acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y os daré vuestros y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así, nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Ok, por cierto, es interesante que en los últimos 50 años se está moviendo a toda la población de los campos a las ciudades para crear una codependencia. Ok, eventualmente los jóvenes no van a saber qué hacer, cómo trabajar, cómo hacer nada, y resuelven, ellos deciden el crimen para poder sobrevivir. El campesino hoy día es el tesoro más grande que tenemos que nosotros premiar y ayudar. Ok, tenemos que volver a aprender cómo trabajar la tierra, porque se pone difícil. Ok, el versículo 29 dice, ¿ese es el que estábamos ahora mismo? Ok, siga. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo al otro del territorio de Egipto. ¿Ve? Mira lo que dice aquí. Lo mismo que hoy día estamos esperando un colapso económico. Eso se repite todo el tiempo. Estamos esperando. Pregúntale a mi hijo que sabe de eso. Un ratito. ¿Ok? Y las cosas que estaban ocurriendo con el dinero y la moneda. Ok, entonces, pero lo que dice, y el pueblo hizo pasar a las ciudades. Es lógico, hay hambruna, no se puede trabajar en los campos, vamos a las ciudades, es más fácil el transporte y poder proveer la semilla a las personas, que puedan comer. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Ocurrió en el Imperio Romano, ocurrió en el Imperio Greco-Romano, ocurre en todos los grandes imperios. ¿Ok? Es el mismo patrón. Estamos viendo profecía al frente de nosotros. ¿Sí? Lee la historia de José
Y mira lo que está ocurriendo ahora mismo. Corrupción, odio, hermano contra hermano, el crimen, cuánta cosa. Anyway. Entonces, mira qué interesante. Cuando vamos buscando que dice que toda la tierra se la pasó a Faraón, pero nosotros pensamos que ya Faraón era dueño de la tierra. Es la pregunta que usted me hizo. ¿Ok? ¿No fue la pregunta que usted me hizo? ¿Cómo fue que adquirió todo? No, era en cuestión al lago que hizo agrandar para Ajá. después soltar el agua. Porque si leemos más adelante en la historia, dice que ellos vendieron sus tierras. Sí. Pero por comprar sus tierras se les da semilla para que siembre. Sí. Si había una hambre, quiere decir que no había lluvia, ¿cierto? No, recuérdate que no hay mucha lluvia en Egipto. Todo depende de Etiopía, donde nace, de allá donde vienen las lluvias. Y José tenía control de ese lago, del área que está en Fayum, del lago Moeris. El lago era el depósito del agua del río Nilo cuando había inundaciones. Pero no había lluvia en ese tiempo. ¿Y de ahí regaban la tierra? Sí, ¿Ese lago? exacto. Entonces José tenía el control del lago. Tenía control de todo. Pero lo que usted debe añadirle a su pregunta es que ahora toda la tierra le pertenece a Faraón, porque había algo que se llamaba noms o nomos. Lo voy a leer ahora. Desde una perspectiva arqueológica, el reinado de Amenemhat III se consideraba la edad de oro del Reino Medio, cuando Egipto experimentó un gran nivel de paz y prosperidad económica. Egipto estaba dividido en áreas territoriales llamadas noms, dirigidas por nomarcas. ¿Okay? Esto es bien importante, noms o nomos, que eran responsables de tareas administrativas como la recaudación de impuestos. La gente que está hablando aquí, que venía a José, no era la gente regular, eran los encargados de cada distrito. Ya cambia todo. Ok, eso es algo que yo aprendí esto también con mi maestro y lo vi, wow, tengo la evidencia acá. Ok. Ellos recaudaban el impuesto. Estos gobernadores tenían un poder, una riqueza significativa. Y si Faraón era débil, podrían ser lo suficientemente fuertes como para imponerse a nivel local o nacional para convertirse en Faraón. ¿Ok? Entonces, sin embargo, exclusivo del reino de Amenemhat III, los nomarcas son impotentes. En esa área de la historia, en ese tiempo de la historia, los noms ya no tenían la autoridad. Igual como lo dice aquí. Por eso estamos conectando la dinastía número 12 con los eventos con José, porque lo que estamos leyendo es lo que ocurrió en ese momento, en ese tiempo específico. ¿Me están siguiendo? Ok. Y para esto tenemos que leerlo, si no, no lo vamos a entender. Dice, toda la riqueza y el poder se concentran en Faraón en esa etapa. Se establece una nueva oficina agrícola llamada Departamento de Donación del Pueblo, en la que las personas vendían sus cosechas sobrantes a los almacenes del gobierno, donde se guardaban y luego se vendían, distribuían en tiempos de crisis como una hambruna. Este registro histórico arqueológico, tanto del canal de José como de la edad de oro de Amenemhat III, parece ser consistente con el relato bíblico de José y correlaciona muy bien, a pesar de esta fuerte evidencia circunstancial. Es difícil hacer, eso es lo que dicen los arqueólogos siempre cuando escriben estas cosas. Eso lo tomé directamente de la evidencia arqueológica. Siempre dice, es difícil, todo apunta, pero todavía es difícil. Siempre hacen lo mismo. La datación de la entrada de Israel en Egipto, la disputa que correlaciona la cronología bíblica con la cronología de la dinastía egipcia, se centra en la época asociada en los periodos intermedios. Quiere decir, tenemos toda la evidencia. Pero qué interesante. Entonces, este libro, que yo lo tengo en casa, se llama Ancient Egypt, el Atlas Cultural del Mundo. Muy bueno tenerlo. En estas páginas aquí está hablando acerca del área, a ver si lo puedo agrandar. Egipto está dividido en tres diferentes, está Lower Egypt, Middle Egypt y Upper Egypt. Está el alto, el medio y el bajo. ¿Ok? Entonces, donde se encuentra Cairo o donde está Gosén en ese momento, habían 22 distritos o 20 distritos. Cada líder de allí recaudaba el dinero, pero el dinero ahora se fue, no tiene dinero.
Nadie tiene grado. Ellos no podían buscar el dinero para comprar el grano y proveer, ellos venderle a la gente. Entonces, ahora, todos esos distritos pasaron de autoridad de los nombres de las personas a Faraón. Ocurrió legal. ¿Me están siguiendo? Quiere decir que aquí viene la conexión con el Mesías. En la gran tribulación, toda la autoridad de todos los líderes en el mundo va a ser traspasados ¿a quién? A Yeshua, para consolidar el reino al Eterno. Lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 15. Estamos haciendo conexiones proféticas. ¿Me están siguiendo? Entonces, voy a leerlo aquí en inglés, a ver si puedo traducirlo. Dice, en la mano izquierda dice left, the nomes and upper Egypt. The nomes were administrative divisions of Egypt. Okay, eran divisiones de, ¿me puede traducir? ¿Alguien me puede traducir? Dice, the nomes were administrative divisions of Egypt. Pedro, sí, porque así puedo avanzar. Pedro, agarra el micrófono, por favor. La división administrativa de Egipto, Whose origins go back to early dynastic period. el cual el origen va hacia la dinastía Temprana. Okay. Ni Yeah. más clases. Dice, the 22 nomes in Upper Egypt were fixed by the fixed dynasty. Los 22 nomes de la egipcio alto Fueron centrados en la quinta dinastía. la quinta dinastía. ¿Sí? Ok, entonces se están dividiendo, ¿no? Ok, there's a total of 42. Mira qué interesante. Right in the middle, there's a total of 42. A total of 42 had a symbolic value. Había un total de 42 entre los tres. Upper, lower. 42. 42 lugares que pararon en la historia. Israel en el desierto. 42 lugares. Y aquí hay 42. Ok, dice, the total number of 42 had a symbolic value. El número total de 42 tiene un valor simbólico. There were 42 judges of the dead, Habían 42 jueces de los muertos, de acuerdo a Clemente de Alejandría. de acuerdo a... Yo lo dije en español. I did that on purpose, I'm sorry. Okay, Lower Egypt. Bajo Egipto, This arrangement of 20 nomes of the Greco-Roman period is based on the list of the temples of Efdu and Dendara, okay? la forma que tenían estos 20 nombres de la era del periodo greco-romano era basada en la lista de los templos de Edfu y Dendra. Quiere decir que el mismo sistema fue guardado a través de la historia hasta el tiempo greco-romano. Ok, entonces, mira qué interesante. Estamos viendo aquí en el medio o Upper Egypt que también tenían 22. Están divididos en distritos. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que hizo José en el capítulo 46 o 45, donde el dinero se acabó. Donde ahora esa gente venían donde él, eran la gente encargada de todos los distritos de todo Egipto y del río Nilo, y le dieron toda la autoridad ahora a Faraón por mano de José. Ahí es donde entra proféticamente en los últimos tiempos, como a través de Yeshua, toda la autoridad de la tierra va a ser transferida al Dios de Israel. Aleluya, ni un aleluya. Vamos a seguir. En Hechos, por el río, exacto. En Hechos 11, versículos 27 y 28 dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo pero nunca lo han estudiado? La hambruna del Mediterráneo. ¿Ok? Claudio, el cuarto emperador romano, Tiberio Claudio César Augusto germánico, que gobernó del año 41 al 54. 41 al 54. Y ese es básicamente una réplica de la cara de él de plata. ¿Ok? Dice,
Los profetas bajaron de Jerusalén. Este es del comentario de Sunderland. Dice, el don de profecía se practicaba comúnmente en la iglesia primitiva. Lucas nombra específicamente a Agabo en Hechos 11:28 y 21:10. Judas y Silas en Hechos 15:32. Y las 4 hijas de Felipe, 21:8 y 9. Todos guardaban Torah y todos eran seguidores y hacían lo correcto. ¿Ok? Sigan, vamos a seguir. Y los líderes de la iglesia de Antioquía, capítulo 13:1. Pablo habla extensamente sobre la profecía en 1 Corintios capítulo 14 y enseña que los profetas, junto con los apóstoles, pusieron los cimientos de la iglesia primitiva. Efesios capítulo 2:20. Quiere decir que los dones sí existían con un orden de la Torá. Oigan eso. Dice, 2 escritos de los primeros cristianos tienen mucho que decir sobre cómo discernir a un falso profeta. Entre los criterios mencionados están: exhibe los caminos del Señor o sigue los caminos del Señor, pide dinero, es su vida incoherente con sus profecías, es apacible, tranquilo, humilde, se abstiene del mal, se eliminó medio mundo. Todos quedamos eliminados. ¿Ok? Él más advierte que el falso profeta en realidad está inspirado por un espíritu del diablo. Mira qué interesante. Eso es lo que dice un greco romano. Falso profeta, hijo del diablo. Wow. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una imagen de Claudio. Cruel y vengativo, Calígula exigió ser adorado como un dios, y solo su asesinato impidió que se cumpliera su orden de erigir una estatua suya en el templo de Jerusalén. El sucesor, Claudio Nerón Germánico, nació con deformidades físicas que arrastró hasta la edad adulta. Su madre se desesperaba con él y su abuela, Livia, lo despreciaba, pero tenía una mente brillante. Su gobierno era una mezcla de crueldad y compasión, y era popular entre el ejército y el pueblo llano. Claudio odiaba las religiones extranjeras, y el historiador romano del siglo I, Suetonio, relata que en el año 49 de la era común, ahí estaba el ministerio de Pablo, las cartas de Pablo, la hambruna en el Mediterráneo, y ahora tenemos a Claudio, un emperador, el Curios, el Señor, y ahora Pablo está presentando a Yeshua como el Curios, el Señor, que es justo, bueno y santo y provee todo. Ok, entonces dice, expulsó a los judíos de Roma por problemas relacionados con un tal Crestus. Suetonio, vida de los 12 Césares, habló acerca de eso. Pocos dudan de que se refería a Mesías, Cristo. Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma y se establecieron en Corinto, donde Pablo los conoció en Hechos 18:2 hasta el año 54. Después en la era común, en tiempos de Nerón, no se permitió el regreso a los judíos. Interesante, una hambruna atacando al pueblo de Dios, y hay hambruna. Y Pablo dice, ¿tienes hambre? Ora y come. Ora y come. Pero si sabe que es sacrificado a Dios, no lo coma. Pero ora y come porque había hambruna. Ok, esta es la historia. En el año 43, en la era común, Claudio envió a un general, Aulo Plaucio, con 4 legiones romanas, un total de 40,000 hombres, más de 5,000 de caballería y auxiliares. Para añadir Britania al imperio, se enfrentó posiblemente a 150,000 hombres, y eso es otra historia. En Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, partió a Atenas y fue a Corinto. Y encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién llegado a Italia, con Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran. ¿Sí o no? Entonces, lo interesante de esto es que de acuerdo a The Book of Acts in the first century setting, The Book of Acts, se me olvidó el nombre de Bruce Winters, dice, durante gran parte del reinado de Claudio, las pruebas sugieren que hubo una grave escasez en Oriente. Plinio comentó que el Nilo alcanzó en una ocasión una altura sin precedentes de 18 codos. ¿Ok? Si subía a 16, se producía una hambruna, por lo que se refería a las inundaciones récord. Y un
y a la posterior hambruna que siguió a mediados de los años 40. También hay pruebas no literarias de una grave escasez de cosecha en Egipto, desde el otoño del 45 al 46 de la era común hasta la primavera siguiente del 46 al 47. Esto se refleja en la imposibilidad de obtener alimentos de los agricultores. Esto se refleja en la incapacidad de los contribuyentes para hacer frente a los impuestos de capitación, porción y dique, lo que provocó que el nombre griego se me olvidó ahora pronunciarlo, es decir, los campesinos huyeran de las tierras. Es interesante, huyeron de las tierras, fueron a la ciudad en el tiempo de José. Lo mismo ocurre en el primer siglo y huyen de las tierras y se van a la ciudad. El mismo problema, ¿están viendo el patrón? Ok, entonces dice, en el año 50-51 seguía habiendo sequías. Se ha calculado que más de la mitad de la población masculina de Filadelfia en Egipto era morosa. No sé lo que significa eso. Lo tenía en español y con lo tradujo se me olvidó. Dice, otras pruebas papirológicas presentan un panorama similar. Quiere decir que los contribuyentes ahora no pueden ellos agarrar el impuesto, porque recuérdate, Egipto estaba separado en distritos. Lo mismo ocurría en el tiempo greco-romano. Ese sistema nunca dejó de ser. Quiere decir que lo que ocurrió en Egipto ocurrió en el tiempo greco-romano. Así de consistente es la situación en aquel tiempo en Egipto, que se mantuvo miles de años en el mismo ciclo de lo que hacían desde el tiempo de José. Pero ¿cuántas personas no saben acerca de cuántos los libros y cuándo los libros del Nuevo Testamento fueron escritos? Aproximadamente. Tenemos aproximadamente Marcos, Tesalonicense y Segunda Tesalonicense, Gálatas, Mateo, Primera y Segunda de Corintios, Romanos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas, Lucas, Hebreos, Efesios, Colosenses, Filimón, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo y Hechos. Todos esos libros fueron escritos en el mismo medio, o en el medio de la hambruna, o terminando la hambruna. Quiere decir que ahora vemos como el evangelio y ellos ayudando al pobre es el acto de justicia y bondad que permitía que el reino de Elohim a través de Yeshua se expandiera en el reino. Ahora entendemos por qué todo el mundo estaba aceptando a Yeshua como el Mesías, porque el reino de Dios estaba buscando ¿qué? Donaciones para ayudar al pobre, al necesitado, justicia y bondad. Y como hay honor y hay vergüenza, cuando un esclavo en el mundo, en el Mediterráneo, que es un esclavo, no estamos hablando de los plebeyos ni los patricios, tienen hambre y no tienen grano, no tienen de comer, y el reino de Elohim se une y comparte y le da de lo poquito que tiene, y después hay reciprocidad y hay honor. Y cuando tú preguntas, ¿por qué tú haces esto por mí?, tú le dices, servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y envió a su hijo Yeshua, que es su hijo, que es tu Curios, tu Señor, para dirigirte a todos los beneficios del Padre. Ahí ahora el evangelio tiene sentido. El evangelio siempre trabaja cuando una persona está en necesidad, sea física, espiritual o emocional, ¿sí o no? Imagínate que tú tengas 10 hijos y no le puedes dar de comer. Y ahora una comunidad agarra una ofrenda y llega y te la pone en tu casa y tú puedes darle de comer a una persona. ¿Qué agradecido vas a estar tú? Yo he dado mi testimonio personal acerca de eso aquí, que un acto de justicia por una parejita en la iglesia Juan 3:16 causó que el corazón de mi mamá se inclinara al evangelio y yo pude venir a los caminos del eterno por un acto de justicia, y aquí estoy yo hoy y quiero ser recíproco con Dios. Ahora entiendo por qué el evangelio explotó. Porque la hambruna que trajo la reconciliación a la familia disfuncional en Egipto, esa hambruna en el primer siglo fue la causante en la cual ahora el pueblo de Dios, que representa al Dios de justicia, pudo unirse para traer provisión a un mundo que no tenía nada. Porque Egipto era la panadería del primer siglo, por cierto. Ahí están todos los granos para todo. El maíz, el trigo, todo lo que necesitaban estaba allí. Por eso es que ellos querían
conquistar a Egipto. Ahora entendemos cómo en el primer siglo todo tiene más lógica. Porque la mayoría de los libros fueron escritos cartas de corrección. Pablo estableciendo el evangelio en el medio de la necesidad. Y cuando va a hablar con una persona y le dice, tengo hambre, no sé qué hacer. Tú sabes que mi pueblo era esclavo en Egipto. Y la historia que tenemos, que había una hambruna en Israel y Dios envió a uno de nuestros antepasados a Egipto. Y hubo una hambruna en Egipto. Exacto. La hambruna que tenemos ahora es porque el Nilo subió y no hay pan. La misma historia se repite. ¿Y qué pasó? Bueno, el Dios de Israel envió a uno de sus hijos, a José, se convirtió segundo en el poder, se convirtió en el Señor de todo el imperio egipcio. Y allá le dio de comer a todo el mundo. Y fue el líder. Imagínate que ahora le dice, y yo conozco que tienes el pan de justicia, el pan de vida. Se llama Yeshua. Y tú empiezas a compartir con cada uno de ellos. ¿Y qué tengo que hacer yo ahora para ser fiel a ese Dios que envió a su Hijo para que yo estuviera aquí? Tiene que ser confesión de lealtad. Que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Curios, que no es el emperador que te va a proveer tus necesidades, no es el emperador que te va a dar justicia. Si tú crees que Yeshua es tu Curios, tu Señor, tu amo, y le eres fiel a Él, y tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Salvo, pero que son los dioses de Grecia. No, es el Dios de Israel que salvó al pueblo cuando estaba en hambruna. Los llevó por el Mar Rojo, los llevó a la tierra prometida, los sacó del exilio, los sacó de Babilonia, los sacó del mundo greco-romano y ahora está en el mundo romano. ¿Qué vas a hacer? Yo acepto. Y todos estuvieron dispuestos a morir en los coliseos defendiendo el voto y los juramentos que hicieron, porque alguien en el evangelio le dio grano para comer en una gran hambruna. ¿Estamos nosotros verdaderamente guardando Torah? Porque el Eterno les está dando a ustedes el pan de vida, que es la Torah. Y muchas personas ahora se poseen del árbol como si fueran de ellos. O el árbol de la vida como si fueran ellos el que provee el fruto de ese. Le pertenece a Dios. Y Él nos permite comer para que nosotros podamos repartir a otras personas también. Esperemos que todos ustedes están aquí porque tenían hambres. Todos. Yo recuerdo que cada persona que yo he hablado decía, yo tengo hambre, no me están dando de comer en la iglesia, tengo hambre, tengo sed. Y de repente venimos a la Torah y Dios dice, aquí está mi árbol, come todo el fruto, Yeshua es el pan de vida y también es el río de agua viva. Toma lo que tú quieras, solamente sé fiel, sé leal. Y entramos y ¿qué hacemos? Cambiamos los mandamientos, cambiamos las fiestas, decretamos, declaramos y falsamente profetizamos. Y después pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y vamos a terminar en la hambruna, cuando podemos regresar a la tierra prometida. Shabbat Shalom, que el Eterno me lo siga bendiciendo. Shavua Tov, y espero que esta hora y media educativa haya sido edificante para ustedes. Shalom. A los hermanos en las redes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el miércoles. Y recuerden, tesorosdeltemplo.com, y también vengan a Roca Eterna, estamos en Hain City. Por favor, visítenos los miércoles a las 7:30 y los sábados a las 5. Shalom.